Shalom para todos ustedes. Continuamos con la gloria de Dios con este estudio del libro de Orjot Tzadikim, en que hablamos de una conducta correcta y constructiva. Estamos en el capítulo que nos habla acerca del arrepentimiento. Y aquí nos habla acerca de fundamentos de un arrepentimiento. Hemos llegado aquí al fundamento décimo. El fundamento décimo del arrepentimiento. Y nos dice así, es que la persona debe tratar de mejorar a su conducta en el caso, en el tema en el cual él pecó. En el tema que él pecó, en ese tema, en ese aspecto de su vida, ahí la persona debe mejorar su conducta. ¿De qué forma? Por ejemplo, si él pecó mirando a mujeres prohibidas, entonces se conducirá con mucha humildad de ojos. O sea, tratará de no mirar a las personas, especialmente a las mujeres. Es la forma de corregir su conducta en la cual pecó. Por ejemplo, si pecó hablando mal de otros, la persona se ocupará en estudiar la Torá, es decir, en estudiar la voluntad de Dios, que es el Pentateuco y otros libros sagrados. Y así, en todas las partes del cuerpo con las cuales la persona peca, tratará de mejorar esa actividad en ese campo. Por ejemplo, si se va a reuniones malas, ¿sí? Entonces con sus pies ahora debe tratar de ir a reuniones constructivas, y reuniones de estudio de Torah, y no reuniones donde se van a hablar mal de otros, así por el estilo. La persona tratará de cumplir con estos órganos de su cuerpo a los mandamientos de Dios. O sea, con todas sus manos, sus pies, su boca, sus ojos, sus oídos, etcétera, etcétera. Y así dijeron nuestros sabios de bendita memoria. Los justos, la persona que es justa, en aquel asunto que pecó, en ese asunto la persona trata de congraciarse con Dios. Por ejemplo, y además dijeron nuestros sabios de bendita memoria, si la persona hizo grupos de pecados, o sea, pecó en grupo hartos pecados, así también la persona tiene que hacer grupos de conducta. En otras palabras, si la persona pecó a montones, también debe hacer mandamientos a montones. Luego dice así, si los pies se apresuran a ir a la transgresión, entonces debe hacer que sus pies ahora se apresuren a ir a cumplir un mandamiento de Dios. Si la boca habla mal y mentiras, entonces debe tratar que su boca, su lengua, hable con sabiduría y hable verdad. Si las manos se apresuran a derramar la sangre inocente, entonces debe abrir sus manos al pobre, debe dar caridad al pobre. Si los ojos son altivos, o sea, desprecian con los ojos a otras personas, pues debe tratar de bajar su mirada, humillar su mirada. Si el corazón tiene muchos pensamientos pecaminosos, entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Debe tratar de guardar en su corazón palabras de Torah, palabras de mandamientos de la voluntad de Dios. Llegamos ahora al fundamento 11, que es el examen de la conducta de la persona. O sea, cada persona debe examinar su conducta. Así como está dicho en Lamentaciones 3:40, que dice, examinemos nuestros caminos e investiguemos y volvamos hacia Dios. Ese es
una, una forma como forma correcta de hacer el proceso de arrepentirse, de regresar al buen camino. Lo que dicen en Lamentaciones: examinemos nuestros caminos e investiguemos y volvamos hacia Dios. Luego dice, este examen debe ser que la persona investigue a sí mismo de todo lo que pecó durante toda su vida. No solamente lo que pecó en este día, sino de toda su vida pasada. Debe averiguar, investigar, repasar mentalmente toda su historia personal y ver en qué fracasó, en qué pecó, qué es lo malo que ha hecho. Luego dice, esta investigación, este examen de su conducta de la persona, tiene 3 resultados buenos. 3 resultados buenos. ¿Cuáles son? El primero, que la persona va a recordar a todas las cosas que pecó en ellas y va a confesar a todas. A confesar frente a Dios. O sea, la confesión es parte integral, parte importante del arrepentimiento. La persona debe confesar con palabras lo malo que ha hecho frente a Dios. No frente a una persona, sino frente a Dios. ¿Por qué? Porque la confesión es algo fundamental de la expiación del pecado. Y otro provecho segundo el segundo provecho es que la persona va a saber el número de transgresiones y pecados que ha hecho, la cantidad. ¿Y para qué? Esto le va a servir para que se someta frente a Dios, para que se humille frente a Dios, para que sepa cuánto ha pecado, entonces cuánto él está obligado a someterse a Dios. El beneficio tercero del examen de la conducta personal es que, a pesar que la persona acepta abandonar el pecado, la persona también debe saber las cosas que ha pecado sobre ellas. ¿Para qué? Para que haga un alejamiento de llegar a este pecado. En hebreo es un gader. En castellano se puede decir como un cerco. Un cerco significa conducta de alejamiento del pecado. O sea que no es pecado mismo, sino es alejamiento. Por ejemplo, como acá dice, si la persona, por ejemplo, mira mujeres ajenas, mujeres prohibidas, es un pecado, no tan grave, pero es un pecado. Y la regla de cerco debe ser que la persona entonces no vaya a esos lugares donde hay mujeres, se aleja de ese lugar, porque si va ahí es posible que mire. Entonces, el no ir a ese lugar donde hay hartas mujeres prohibidas es una regla de cerco, es una regla de alejamiento, se aleja del lugar del pecado. Y para eso entonces le va a servir el que haga una expiación, un examen de todos los pecados que ha hecho, para que trate de prevenirse, alejarse de esos lugares pecaminosos. Dice, ¿por qué? Porque la persona necesita también mucho cuidado, mucho alejamiento de aquellas situaciones en las cuales la persona está acostumbrado. Si es que ya pecó varias veces, ¿sí? Entonces ahí debe cuidarse más, porque es lo que se llama, hay un hábito. Y ese hábito es muy fuerte, y ahí es donde más debe tener cuidado para alejarse del pecado. Porque la persona que está acostumbrada a pecar, entonces es muy liviano en sus ojos transgredir, porque para él ya se convierte como una cosa permitida. Ya que el instinto domina más, aquella persona que está acostumbrada tiene ese hábito de pecar. Y nos comparan como un enfermo. Es como un enfermo, cuando el enfermo empieza a curarse, empieza a sanarse de su enfermedad, ese enfermo necesita alejarse de varios asuntos que lo van a atraer al estado de enfermedad. Entonces la persona tiene que alejarse de todos estos factores. Puede ser el clima, puede ser la comida, puede ser la bebida, puede ser el frío, el calor.
Entonces, así como este enfermo, así también el pecador debe alejarse de todas las situaciones que causaron su transgresión, su pecado. Entonces así la persona va a arrepentirse y va a volver y va a cuidarse mucho de no volver a fracasar, a tropezar. Llegamos aquí al fundamento 12. El fundamento 12 dice así: es que la persona investigue la gravedad del castigo por cada pecado que ha hecho. Antes era que investigue el tipo de pecados, la cantidad de pecados. Ahora que investigue la gravedad del castigo de cada pecado. Hay pecados que su castigo es la pena capital. Hay pecados que su castigo son los azotes. Hay pecados que los castigos es lo que se llama la pena de Dios corta su alma de esa persona. Otros castigos es lo que Dios dice, lo mata a la persona, lo que se llama la muerte por mano de los cielos. Y hay pecados que no tienen castigo. Entonces, eso es lo que la persona tiene que saber, el grado del castigo por cada pecado y pecado. Luego dice, con esto, entonces, ¿para qué va a servir esto? Para que la persona se entristezca por lo malo que ha hecho y sepa lo grave que es su mal comportamiento. Si lo que ha hecho tiene castigos graves, significa que lo que ha hecho es muy grave, ¿sí? Y eso le va a ayudar a arrepentirse con más sinceridad. Porque parte del arrepentimiento es el dolor interno que la persona tiene. Y el saber la gravedad del castigo le va a ayudar a dolerse en forma interna. Y también esto le va a servir para que confiese su pecado y para que se someta más a la voluntad de Dios. Llegamos aquí al fundamento 13. Al fundamento número 13, dice así: que las transgresiones livianas sean a los ojos de la persona como graves. ¿Qué nos quiere decir? Que la persona no desprecie el tipo de transgresión. Pues esta transgresión es liviana, es muy pequeña. ¿Cuál, por ejemplo? Maldecir a otra persona. ¿Qué más hay? Hacerle una mueca despectiva, escupir al piso como desprecio. Dice, no le golpeó, no le maldijo, no le robó, no le quitó nada. ¿Qué de malo hay en eso? Entonces así la persona trata a despreciar el pecado. Dice, el pecado no es tan grave. Entonces dice, lo que tiene que hacer la persona, dice aquí el escritor de este libro, debe tratar de considerar a los pecados livianos como si fueran muy graves. ¿Para qué? Por ejemplo, dice que el mirar a mujeres prohibidas y hablar mucho con ellas palabras vanas, con las mujeres prohibidas, ¿sí? O, por ejemplo, estar sin ocupación. Estar sin ocupación significa no hacer nada, o sea, estar perezoso. Es un pecado no tan grave, pero él no debe despreciar a este pecado. A sus ojos debe considerarlo muy grave. Otro ejemplo que es, por ejemplo, dice, recordar el nombre de Dios en vano. Pues es que no es tan grave. ¿Por qué? Porque no hay castigo tan grave para esto. No hay pena de muerte, no hay azotes. No hay otro pecado. Entonces, y así por el estilo. Entonces, que la persona debe tratar que estos pecados que aparentemente son livianos para él o para otros, debe considerarlos muy graves. E inclusive que haya pecados que los grandes sabios de la generación lo consideren livianos, él debe seguir considerándolos muy graves. Y esto le va a servir para que, aquí dice, hay 4 motivos. 4 motivos de provecho. 4 productos. ¿Sí? Uno de ellos es que así entonces la persona no va a mirar a las pequeñez del pecado, sino va a mirar a la grandeza de aquel que lo prohibió.
Significa de que el pecado puede ser pequeño, pero aquel que lo prohibió es excelso. ¿Quién es grande? Es Dios. Dios lo prohibió, y aunque la prohibición sea pequeña y liviana, ¿sí?, la persona debe temer transgredirla, aunque el castigo no sea tan grave. ¿Por qué? Porque aquel que lo prohibió es muy grave y grande, que es Dios. Aquí nos dan un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un rey que ordenó a sus dos servidores. A uno le ordenó que le traiga una bebida. ¿Por qué? Porque el rey tiene mucha sed. Y al segundo le ordenó que haga una cosa que el rey no lo necesita mucho. Y les dijo a ellos de que tengan mucho cuidado en cumplir su voluntad. Entonces, ciertamente, cada uno de ellos, si es que lo transgride, merece la pena de muerte. ¿Por qué? Porque desobedeció al rey. Claro que una cosa es más grave que la otra, porque el rey tiene sed y otro rey no lo necesita, el otro pedido. Pero ya que el mandamiento es del rey, entonces las dos cosas frente a los ojos de los servidores deben ser de igual gravedad. No hay por qué despreciar un pecado liviano. Luego dice así, un ejemplo, dice, porque tan en la antigüedad, en el tiempo de la Edad Media, porque al ladrón se le cuelga, se lo ahorcaba, por robar un denario o por robar 100 denarios. Por robar una moneda o por robar 100 monedas, al ladrón en el tiempo de la Edad Media se lo colgaba, se lo ahorcaba. Tiene la misma pena, tiene el mismo castigo, entonces los dos son graves. No hay por qué decir robar una moneda no es grave, robar 100 ya es más grave. Es el ejemplo que nos da. Entonces dice, ¿por qué? Porque todos estos mandamientos son mandamientos del Rey de los Reyes, aquí hablamos de Dios, o en ejemplo, es un rey de un país. Y con respecto a esto nos advirtió la Torá. La Torá nos advierte en Deuteronomio capítulo 27, versículo 1, y dice, guarda a todos los mandamientos que yo te mando hoy día. Dice, guarda a todos los mandamientos. Significa, no desprecies a ninguno de ellos. Luego dice, también está escrito, ahí en Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26. Maldito aquel que no cumpliere a las palabras de esta Torá, de esta ley, para hacerlas. ¿Qué significa? Maldito aquel que no cumpliere, dice, a las palabras de esta Torá. Significa a todas las palabras. No hay por qué hacer diferencia entre mandamiento y mandamiento, entre pecado y pecado. Todos son iguales de graves. Y el segundo provecho que la persona tiene de considerar a los pecados graves a los livianos como si fueran muy graves es este provecho, que quien transgrede una provisión liviana muchas veces, entonces ya se convierte en grave. ¿Por qué se convierte el pecado liviano en grave? Porque lo transgrede muchas veces, entonces tiene muchos castigos ya. Entonces el castigo va a ser proporcional a la cantidad de pecados. Entonces ya es liviano, pero como lo desprecia, lo traspasa cada día y el pecado va a ser ya acumulativo. Entonces es la ventaja de que lo considere muy grave para evitar acumular muchos pecados, aunque sean livianos, porque el castigo va a ser grave, se acumula el castigo. Luego dice, el tercer beneficio de esto es que la persona, si es que lo considera liviano, se acostumbra al pecado y le parece como si fuera ya permitido y no se cuida de este pecado. Pero si la persona lo considera muy grave, entonces va a cuidar y va a evitar el pecado. Pero aquel que lo considera muy liviano, con el tiempo entonces va a apartar de sí el yugo de los mandamientos. ¿Por qué? Porque es liviano, ya no lo va a cumplir.
Además, ¿qué es lo que sucede? Con el tiempo es posible que ese mandamiento lo niegue totalmente y se lo considere ya como si negara a este mandamiento. Por ejemplo, tenemos los 7 mandamientos para Noé y sus hijos. Si alguien niega uno de ellos, no lo hace, lo considera muy liviano, lo desprecia. Es como negar a uno de los 7. Ya no tiene 7, tiene solamente 6. Claro que sigue cumpliendo mandamientos, pero ya uno como si lo hubiera anulado. ¿Eso es por qué? Por despreciar un mandamiento o una prohibición liviana. El cuarto provecho, que es de considerar a la transgresión liviana como si fuera grave, es que así la persona se aleja del mal instinto. ¿Por qué? Porque la estrategia del mal instinto es hacer caer a la persona primero en un pecado liviano y luego va subiendo la gravedad hasta que con el tiempo logra hacer que la persona transgreda un pecado muy grave. Entonces, para evitar esto, la persona tiene que inclusive alejarse de la transgresión muy liviana, porque si sigue así con el tiempo va a llegar a transgredir una transgresión muy grave. Y con respecto a esto dijeron nuestros sabios de bendita memoria: debe ser muy cuidadoso con un mandamiento liviano, así como con un mandamiento grave. Esto está en el Tratado de los Padres, en Pirkei Avot, en el capítulo 2, en la Mishnah 1. Además dijeron nuestros maestros que un mandamiento trae otro mandamiento, arrastra otro mandamiento, y una transgresión trae y arrastra otra transgresión. Un pecado arrastra y causa otro pecado. Entonces la solución aquí es de que la persona no peque ni siquiera un pecado que a sus ojos es liviano, evitarlo. ¿Por qué? Porque si empieza a pecar, va a causar otro pecado. Y es otro pecado, hasta que al final la persona está hundida en el pantano del pecado. Muy bien, llegamos aquí al fundamento 14. El fundamento 14 dice, es la confesión. En hebreo se llama vidui, confesión. Y como ya dijimos, esta confesión es frente a Dios, no es frente a un hombre. En ocasiones puede haber, diríamos, una advertencia a otros, o cuando la persona da su testimonio, ¿sí?, de que ha sido pecador y se arrepintió. Pero en este caso hablamos frente a Dios. Frente a Dios la persona debe confesar su pecado. Así como está dicho en Levíticos capítulo 5, versículo 5, y confesará lo que pecó sobre ella. Sobre ella significa sobre el sacrificio por el pecado. Hoy no hay santuario, hoy no hay sacrificio por el pecado, pero la confesión sigue vigente. Entonces todo pecador, cuando se arrepiente, también debe confesar el pecado que ha hecho frente a Dios. Luego dice, y hay obligación para la persona recordar sus pecados y sus iniquidades también de sus padres. ¿Por qué de los padres? Dice, para que cuando la persona se confiese los pecados de sus padres, entonces, para que no sea castigado cuando la persona imita las obras de sus padres. Es lo que dice en el Decálogo, en los 10 mandamientos, que Dios visita al pecado de los padres sobre los hijos, sobre los segundos, terceros y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Qué significa visita? Viene y ve, revisa, si es que el hijo peca como el padre, si es que el nieto peca como el padre, y si el bisnieto peca como el tatarabuelo. Si pecan el mismo pecado, entonces ese hijo es castigado por el pecado de él y también por el pecado de sus antepasados. Es por eso que la solución que la persona confiese el pecado de sus padres también, para que así no vaya a imitar el pecado de sus antepasados. Porque si los imita, es castigado el doble, el triple, por el pecado de padres, abuelos
bisabuelos. Y así dice ahí en Levíticos capítulo 26, versículo 40. ¿Qué es lo que dice? Y confesarán a su pecado y el pecado de sus padres. Es lo que dice Dios cuando el pueblo judío está en el destierro y ahí nos arrepintamos en el destierro y confesemos nuestro pecado y el pecado de nuestros padres, Dios nos traerá acá a Israel. Luego dice así, y cuidará mucho la persona en el tiempo que confiesa sus pecados, que decide en su corazón abandonar a todos sus mal caminos, todos sus caminos malos. No solamente que confiese, sino que tenga la decisión cierta, decisión fuerte, de no volver a cometerlos. ¿Por qué dice? Porque si la persona tiene intención de volver a cometerlos, esto se considera como una persona de que se baña y en su mano tiene un reptil inmundo. Aquí hablamos de un baño ritual de purificación, es el mikve, es la inmersión. La inmersión en aguas de purificación. Lo que nos cuenta ahí en Levítico. La persona que coge algo inmundo, lavar sus vestidos o lavar sus manos, la intención es de que haga inmersión en agua apropiada de purificación. Y si la persona tiene en su mano un reptil inmundo y se purifica, se sumerge en el agua, por más que se sumerja en el agua de purificación, sigue estando inmundo. ¿Por qué? Porque su mano sostiene el reptil inmundo. Entonces esto es igual, se compara con una persona que confiesa su pecado, pero tiene intención de seguir pecando. Tiene intención de seguir cometiendo el pecado. Entonces es como una persona que se baña, pero en su mano tiene una inmundicia. No le sirve de nada el baño de purificación porque sigue estando inmundo. Muy bien, llegamos aquí al fundamento 15. El fundamento 15 del arrepentimiento. Dice así, es la oración. El fundamento 15 del arrepentimiento, la oración. La oración es que la persona ore a Dios bendito sea y le pida misericordia por todas sus iniquidades y pida misericordia por los pecados que ha hecho y pida condonación y pida expiación. Hablemos ya acerca de esto. Hay lo que se llama en castellano perdón, condenación y expiación. Dijimos que cuando una persona se porta mal, si nos portamos mal, transgredimos los mandamientos de Dios, pecamos, hay dos daños por lo menos que hacemos. El primer daño que hacemos es rompemos la relación anímica que tenemos con Dios o con el prójimo. Somos amigos, ahora ya hay lo que se llama alejamiento anímico. Ya no hay amistad, ni con Dios, ni con el prójimo. Dios se aleja porque yo me alejé de Dios. Es el primer daño que hacemos con el pecado. El segundo daño es un daño material, es un daño, en otras palabras, económico. Por ejemplo, robamos, asesinamos, o alguien, por ejemplo, habla mal de otro, acá es un daño de difamación. Eso inclusive da origen a pérdidas económicas. La persona pierde matrimonios, la persona pierde la paz, inclusive puede morir por la mala lengua. Son daños ya económicos, físicos. Entonces, cuando la persona se arrepiente y Dios acepta el arrepentimiento, es el perdón.
El perdón significa te perdono y te acerco, hijo mío. Dios nos acerca, es el perdón. ¿Sí? Cuando Dios nos acerca a Él nuevamente es el perdón. Pero dice, tienes que pagarlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se va a pagar? Es el otro daño que hemos hecho, el daño material, el daño físico, el daño económico, hay que pagarlo. O el daño que hemos dañado, como se llama, el cosmos. Hemos dañado el orden universal. Ese daño hay que repararlo. Y ahí hay que pagarlo. Y si no lo pagamos, Dios nos hace sufrir para pagarlo. Se paga con el sufrimiento. ¿Sí? O también lo que se llama la expiación y la limpieza de esa mancha espiritual. Y aquí lo que hay que rogar a Dios. Dios nos perdonó. Pero hay que también rogar que tenga misericordia y nos condone. Significa que no nos dé sufrimiento para pagarlo. Y que nos espíe de la mancha espiritual que hemos causado en los mundos espirituales. Eso Dios le dice así a David cuando peca. Le dice, te perdono, no vas a morir. Hay amistad, te arrepientes, hay amistad entre nosotros. No vas a morir, pero tienes que pagarlo. No hay lo que se llama condonación. Dios no le condona a David el rey. Tampoco lo espía. Dice, tienes que sufrir, de tu casa va a salir el cuchillo. Entonces, es sufrimiento que tiene David. El hijo se revela contra él, el hijo quiere matarlo a David. Y otra cosa más que David sufre, que es lo que se llama aquí, que hay que pagar. ¿Sí? Eso para que esté claro. Hay el perdón, la condonación y la expiación. El perdón, cuando Dios nos vuelve a dar su amistad. O el prójimo se vuelve a estar amistado, se amista con nosotros. Pero me debes. ¿Qué me debes? Lo que me has robado, el préstamo, hay que pagarlo. ¿Y qué pasa si la persona no puede pagar? Entonces tiene que rogar al prójimo, a Dios, que le condone la deuda. A veces Dios nos puede condonar la deuda o no. Eso ya va a depender de la voluntad de Dios. Muy bien, pero para eso va a servir la oración. La oración sirve entonces para que Dios nos pueda condonar la deuda, para que no suframos mucho y para que nos expíe el daño que hemos hecho, la mancha espiritual que hemos causado. Sin sufrimiento. O sin sufrir mucho más allá de lo necesario. Y eso es lo que se llama pedir misericordia. La misericordia es cuando necesitamos ser castigados, pero queremos que Dios nos castigue con amor. Que Dios nos castigue con cariño. Hay castigo, pero con cariño. Hay castigo con crueldad, es otro tipo de castigo. Y para recibir el castigo con cariño, se requiere misericordia. Además, la persona debe pedir misericordia por todos sus pecados, sí, y debe pedir de Dios, bendito sea, que le ayude a arrepentirse y que le abra las puertas de la purificación. Aquí es algo comparativo, la purificación de los pensamientos. Porque hay una purificación corporal. Cuando una persona cogió algo inmundo, físico, hablamos de cosas inmundas. La inmundicia es algo espiritual, pero la cosa es física. Una lagartija, una serpiente, un sapo muerto, la persona se contamina. Pero aquí hablamos de una purificación de los pensamientos. O sea, que la persona no tenga pensamientos negativos, ni pensamientos pecaminosos. Hay que orar para que Dios así purifique nuestros pensamientos. Muy bien, llegamos aquí al fundamento 16. El fundamento 16 dice así, que es la corrección de lo torcido. ¿Qué significa la corrección de lo torcido? Eso es lo que antes dijimos, es el reparo del daño que hemos hecho. Hay un daño que hemos dañado las relaciones amistosas. La reparación es con el perdón. Pero ¿qué pasa con el daño físico, moral que hemos hecho en la sociedad, con el mundo espiritual? El daño que hemos hecho es algo que está ahí, la mancha, el daño existe, hay que repararlo.
Entonces es fundamento del arrepentimiento, es reparar este daño de lo que hemos hecho o de lo torcido que hemos hecho. El que la persona repare a todo lo que dañó, a todo lo que torció. Por ejemplo, aquí nos da un ejemplo. Si la persona robó a alguien, debe devolver el robo. ¿Cuánto robó? $5, $1, $100. Tiene que devolver esos dólares al dueño de los dólares. Tiene que buscarlo, avergonzarse y decirle: te robé, perdóname, toma tus dólares. El perdón vuelve la amistad, pero la deuda, sí, no está condonada. Tiene que resarcir, acomodar el daño, en este caso el daño económico. Luego dice así: y este reparo del daño que la persona causa debe hacerlo antes de confesar su pecado. Porque si confiesa y no repara el daño, es una especie de burla. ¿Sí? Es como si a otro le está pisando el pie, le dice: disculpa, disculpa, pero sigue pisándole el pie. Primero debe quitar el pie de encima de su pie y siempre decirle: discúlpame. Entonces la persona primero debe resarcir lo malo que ha hecho, dañar lo torcido que ha hecho, y recién después confesar su pecado. Pero dice: pero si la persona robó a alguien y no le devolvió lo robado, y no tiene capacidad de devolverle el robo, la persona se arrepintió, pero no tiene la posibilidad económica de devolver el robo. Robó, por ejemplo, $1,000. Tiene solamente $5. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que orar a Dios para que Dios le dé la capacidad de conseguir el dinero para devolver su robo. Muy bien, llegamos aquí al fundamento 17. Fundamento 17. Lo dice así: ¿cuál es? Es que la persona debe perseguir las acciones de piedad. O sea, toda persona que se arrepiente de algo debe tratar de hacer acciones de piedad, acciones de dar, acciones de bondad. Y también acciones de verdad, o sea, tratar de hablar la verdad. Así como está dicho en Proverbios, capítulo 16, versículo 6, que dice ahí: con piedad y verdad se expiará la iniquidad. Hablamos de expiar, ¿no es cierto? Expiar es limpiar la mancha espiritual que hemos causado en mundos espirituales. ¿Cómo limpiar esa mancha? Limpiar el robo es devolviendo el robo. Pero si hemos causado una mancha en los mundos espirituales, ¿cómo limpiar esa mancha? Es mediante la piedad y mediante las palabras de verdad. O sea, cultivar el ser caritativo, dadivoso, dar a otros, ayudar a otros, ayudar con la economía, o ayudar con el cuerpo. ¿Cómo se ayuda con el cuerpo? Por ejemplo, con una sonrisa, con un consejo. ¿Qué más? Ayudándole a levantar su carga de alguien, ayudando a levantar un bulto que es pesado para otra persona, visitando a los enfermos. ¿Qué más? Visitando a los dolientes cuando alguien se ha muerto. Esos son dádivas que uno hace con su cuerpo, no es con dinero. Si alguien no tiene que comer y beber, es con el dinero, con la economía, con la comida y con la bebida o el vestido. Y hablar la verdad. Estas dos cosas, dice en Proverbio, expían, limpian la iniquidad. Luego dice: y si el pecador no regresa a Dios, bendito sea. O sea que si el pecador, él no se arrepiente de su mal pecado, pero hace otros mandamientos. A pesar que
hace otros mandamientos, se porta bien, pero su pecado no se arrepiente, no confiesa su pecado, no acomoda lo malo que ha hecho, lo dice, no limpiará su iniquidad con ningún acto de bondad. Si tenemos una persona, por ejemplo, diríamos que maldijo a otro, que habló mal de otro, difamó a otra persona, y no pide perdón al prójimo ni a Dios, pero da caridad, esa caridad, dice, no le sirve de nada. Porque primero tiene que arrepentirse y luego dar caridad. Con respecto a eso, dice así en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17, que Dios no hace acepción de personas y Dios no toma soborno, Dios no coge soborno. Y dijeron nuestros sabios, el soborno, ¿qué cosa es soborno? Es una buena acción de cumplir un mandamiento. Si hay un pecador que cumple un mandamiento para que Dios le perdone sin arrepentirse, esa persona piensa que está sobornando a Dios. Entonces Dios no acepta soborno. La persona tiene que arrepentirse, pedir perdón al prójimo si lo ofendió y luego a Dios, ¿sí? Y resarcir lo malo que ha hecho. Y recién, para expiar la mancha en los mundos espirituales, la persona tiene que dar caridad y hablar la verdad. Así como dice, hay un versículo que dijimos ya, con piedad y con verdad se expiará la iniquidad. Entonces dice, esto se habla acerca de la persona que se arrepintió, pero no de aquella persona que sigue pecando y no se arrepiente. Luego dice, porque hay pecados que el arrepentimiento y el día de Yom Kippur, el día del arrepentimiento y el día de Tishrei, perdonan, y los sufrimientos limpian el pecado de la persona. Luego dice, pero aquí la piedad va a defender al pecador y le va a cuidar de él, de los sufrimientos, siempre y cuando la persona se arrepienta. Y también la caridad va a liberar a la persona de la muerte. Así como está dicho en Proverbios 10:2. ¿Qué dice en Proverbios 10:2? Y la caridad liberará de la muerte. La caridad liberará de la muerte. Luego dice, y hay otra transgresión, otra iniquidad. Otra transgresión que es, ¿cuál es? Es profanar el nombre de Dios. ¿Qué significa profanar el nombre de Dios? Profanar el nombre de Dios es cuando una persona hace algo malo y causa que los demás hablen mal de la Torá, hablen mal de Dios o no crean en Dios. Por ejemplo, si tenemos una persona que todos lo conocen de que estudia Torá, de que es un justo y se porta mal, ese pecado puede ser pequeño, pero si causa la profanación del nombre de Dios, causa que la gente hable mal de Dios, si causa que la gente se burle de Dios, ¿sí? Entonces eso se llama profanación del nombre de Dios. El pecado es muy grave. Entonces dice así, cuando sucede este tipo de pecados, el arrepentimiento y el día de Yom Kippur y las transgresiones perdonan, y solo la muerte lo limpia. Significa que la profanar el nombre de Dios es el pecado más grave de lo que existe. Que el arrepentimiento sirve para perdonar también Yom Kippur, pero solo la muerte expía totalmente este pecado.
Así como está dicho ahí en Isaías, en el capítulo 22, versículo 14. Luego dice, si es que se les perdonare la iniquidad de esta a ellos, sino hasta que mueran. Significa que hay pecados aquí, como la profanación del nombre de Dios, dice, no va a ser perdonada sino con su muerte de la persona. Y cuando la persona se esfuerza en coger la verdad, o se esfuerza en hablar solo la verdad, y fortalece las manos de otras personas en la verdad, y les da valor para que sigan hablando la verdad a otras personas, y la persona humilla así a las personas de mentirosos, ¿sí? Significa que corrige a los mentirosos esta persona. Entonces dice, este es el camino de santificación del nombre de Dios. Cuando una persona habla sobre la verdad, hace que otros hablen la verdad y corrige a los mentirosos. Este es uno de los caminos, una de las conductas de santificar el nombre de Dios. Y aquí, cuando la persona se despierte en su interior la cualidad de la verdad, la cualidad de hablar solo la verdad, entonces se les hará perdonado la iniquidad de que él hizo profanando el nombre de Dios, pero después de arrepentirse. Entonces aquí es uno de los fundamentos del arrepentimiento. Aquí en este caso es que la persona, como ya dice, de que persiga a la piedad y la verdad, y solo así hay pecados de que van a ser purificados o expiados. Muy bien, nos detenemos aquí en esta parte. Hemos llegado aquí al fundamento 18. Y aquí nos detenemos en esta parte. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, puede hacerla. Voy a ver si alguien ha preguntado aquí. Sí, veo que no hay preguntas. Muy bien, entonces les deseo a todos ustedes que Dios les bendiga y les guarde y que tengan una buena semana. Shalom, shalom.